Los millennials están enfrentando una nueva crisis y podría ser fatal. Después de sobrevivir a crisis financieras, disfunción política y el colapso ambiental, pensarías que las cosas no podrían empeorar. Surge una nueva amenaza. La mortalidad de adultos jóvenes aumenta alarmantemente. A diferencia de generaciones anteriores, los millennials en Estados Unidos se dirigen a una tumba prematura más rápido de lo que cualquiera esperaba. En el episodio de hoy de El Show de Infografías, vamos a analizar por qué esta generación está muriendo más joven que cualquier otra en la historia reciente. Tras décadas de avances en salud y esperanza de vida, médicos y científicos notaron algo extraño. La mortalidad de personas de 25 a 44 años aumentó desde 2012 y se disparó en la pandemia. En 2023, la mortalidad en adultos jóvenes subió más del 20% en 4 años y superaba en casi 70% lo previsto por expertos. Ese aumento resultó en miles de vidas truncadas. El alza en muertes no se debe solo ni principalmente a la pandemia. En ese periodo, todos los países tuvieron mayor mortalidad. En Estados Unidos, el aumento fue más drástico por regulaciones relajadas y baja adopción de la vacuna. Estados Unidos tuvo 3 muertes por la pandemia por cada 2 en países similares. El alza en muertes de millennials ya ocurría antes del confinamiento y ha seguido tras la baja de mortalidad por COVID-19, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos, alrededor de 3 millones de personas mueren cada año. Si Estados Unidos igualara a sus pares en salud, se salvaría 1 de cada 4 vidas. Para el grupo de 25 a 44 años, la diferencia es aún más notable. El 62% de esas muertes no habrían pasado en otros lugares. Las muertes de adultos jóvenes han aumentado ligeramente en el mundo, pero el alza es mucho mayor en Estados Unidos. Entonces, ¿qué está causando esto? ¿Y por qué el problema está afectando a Estados Unidos más que a cualquier otro lugar? Pero empecemos con las muertes de los millennials en Estados Unidos. No se puede hablar de ellas sin hablar de la crisis de los opioides. Las sobredosis de drogas son la causa número 1 de muertes en exceso en el grupo de edad de 25 a 44 años. Un análisis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades halló que entre 2007 y 2017, las muertes por drogas entre millennials crecieron 108%. Entre 1999 y 2017, las sobredosis mortales por opioides subieron 500% y las de opioides sintéticos como el fentanilo crecieron 6000%. La epidemia de opioides fue clave en la crisis. A fines de los 90, los opioides recetados se hicieron muy accesibles. A la mayoría de los pacientes no se les advirtió sobre los graves efectos secundarios y alto riesgo de adicción de las pastillas. Cuando los servicios regulatorios actuaron y los doctores dejaron de recetar opioides por cualquier dolor, ya era tarde. Millones ya eran adictos, así que los conseguían ilegalmente o recurrían a la heroína en la calle. No se trata de pocas personas. La Asociación Psiquiátrica Estadounidense estima que entre 3 y 12% de quienes reciben opioides para dolor crónico desarrollarán adicción o abuso con consecuencias negativas. Por eso, entre el 4 y 6% de quienes abusan de opioides acaban consumiendo heroína. Quizá no parezca mucho hasta que consideras cuántas personas abusan de opioides. Casi el 80% de los consumidores de heroína comenzaron con analgésicos recetados. Sin embargo, hay una nueva droga que le está ganando a la heroína en estos días: el fentanilo. El Congreso informó que en 2016, las muertes por sobredosis de fentanilo superaron a las de heroína y analgésicos recetados. Y para el 2022, el 90% de las muertes por sobredosis relacionadas con opioides involucraban fentanilo. Muchas personas murieron por fentanilo sin quererlo. La cocaína suele mezclarse con fentanilo, ya sea por error o para potenciar su efecto de forma económica, lo que causa sobredosis accidentales. ¿Por qué Estados Unidos es tan vulnerable a muertes por drogas? Un estudio en Population and Development Review halló que las muertes por sobredosis en Estados Unidos son en promedio 3,5 veces más altas que en otros 17 países de altos ingresos. Por eso, aunque Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial, concentra el 27% de las muertes por sobredosis, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos tuvo 30 muertes por millón por opioides en 2019, Estados Unidos registró 223 por millón. No sorprende, considerando que Estados Unidos tiene las tasas más altas de abuso de medicamentos recetados y trastornos por consumo de drogas en el mundo desarrollado. En la Unión Europea, entre 7% y 13% de quienes usan analgésicos recetados los abusan, según el país.
En Estados Unidos es cerca del 20%. Estados Unidos supera a casi todos los países en consumo general de drogas. World Population Review reporta que en 2021, unas 3.500 de cada 100.000 personas en Estados Unidos tenían trastorno por consumo de drogas. Canadá, con la segunda tasa más alta, tenía 1.920 personas por cada 100.000 con trastorno por consumo de drogas. Las tasas bajan después. La crisis afecta gravemente la vida y su calidad. Los científicos rastrean esto con los años de vida ajustados por discapacidad, o años de vida ajustados por discapacidad, que miden cuántos años saludables se eliminan de la vida promedio de una persona. En 2019, Estados Unidos tuvo 6.7 años de vida ajustados por discapacidad por consumo de drogas, mientras que Estonia tuvo 5, y la mayoría de los países europeos y asiáticos ricos tuvieron menos de 4 años de vida ajustados por discapacidad. Ahora, está claro por qué los millennials en Estados Unidos mueren a tasas más altas por sobredosis de drogas, pero no está tan claro por qué consumen y abusan de las drogas a tasas tan elevadas. Epidemiólogos del Reino Unido hallaron que sociedades más desiguales tienen mayor consumo de drogas. Son malas noticias para Estados Unidos, uno de los países más desiguales del mundo desarrollado, con una puntuación superior a casi toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, salvo Turquía y México. Pero veamos otra gran causa de muerte entre los millennials para entender lo que les está pasando a los jóvenes estadounidenses, porque las muertes por sobredosis de drogas se agrupan bajo el término muertes por desesperación, que también incluye las muertes por alcohol. Entre 2007 y 2017, las muertes por alcohol en Estados Unidos crecieron 69% entre millennials. Las causas del alcoholismo y la drogadicción son muy similares. La inestabilidad económica, problemas de salud mental y el aislamiento social, especialmente en jóvenes, llevan a la automedicación. Y los millennials enfrentan todo eso. Ingresaron al trabajo en, como dice un sitio médico, un momento interesante, o sea, ya estaban fregados antes de graduarse. La gran recesión volvió la escalera profesional en una carrera tipo Frogger para la mayoría de los millennials. Para conservar sus empleos, excedieron lo necesario, perdiendo el equilibrio vida-trabajo y sufriendo ataques de pánico. El millennial promedio debe más de $87,000 mientras los precios suben. Nos sorprende que toda la generación esté alterada. El 20% de los adultos en Estados Unidos tiene diagnóstico de salud mental como ansiedad o depresión. Es de las tasas más altas entre países ricos, aunque suelen buscar ayuda profesional, también enfrentan más problemas de acceso o costo. En adultos estadounidenses con angustia emocional, la mitad culpa a preocupaciones sociales y económicas, mucho más que en otros países, lo que genera otra crisis. De 2014 a 2017, la depresión y trastornos como la ansiedad y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad crecieron 30% entre millennials. No sorprende que muchos usaran alcohol o fentanilo para sobrellevarlo, pero si el consumo de alcohol está disminuyendo en general, ¿cómo es posible que las muertes relacionadas con el alcohol estén aumentando? Una encuesta de Gallup en el verano de 2025 encontró que solo el 54% de los adultos en Estados Unidos consume alcohol, el porcentaje más bajo registrado en los 90 años de historia de la encuesta. Las actitudes sobre el alcohol cambian rápido. La mitad de los adultos de 35 a 54 años cree que beber, incluso moderadamente, es malo para la salud. Entre los jóvenes, esta creencia es mayor. 2/3 de las personas de 18 a 34 años están de acuerdo. Entonces, ¿por qué las muertes por alcohol han aumentado un 69%? Desafortunadamente, los expertos no tienen muchas respuestas. Una razón es que los millennials que dejaron el alcohol eran principalmente bebedores moderados, quienes ya tenían bajo riesgo de morir en sus 30 o 40 años. Los bebedores empedernidos no han parado. Muchos incluso beben más por presión social y financiera. El Commonwealth Fund relata la historia de Brittany Rose Hallett, una millennial con problemas comunes en su generación: deuda estudiantil y desempleo prolongado, a pesar de intentar desesperadamente encontrar un trabajo. Lamentablemente, esto causó que desarrollara alcoholismo y pancreatitis mortal. Ella murió en 2014 a los 26 años. En Facebook existen páginas y grupos de familias que honran a parientes millennials fallecidos por insuficiencia hepática y pancreatitis antes de los 40 años. Muchos de ellos desarrollaron un trastorno por consumo de sustancias debido a problemas como los de Brittany. La desigualdad, el estrés, las deudas y la automedicación que pronto se vuelve adicción están matando a una generación. Las cosas podrían mejorar si la gente tuviera mejor acceso a salud mental, pero como verás no es así. Además de la presión económica mencionada,
Otra epidemia que contribuye a esta causa de muerte es la soledad. En 2023, el cirujano general de Estados Unidos declaró la soledad como epidemia, advirtiendo que no solo afecta el ánimo, sino que también está causando muertes. El informe incluía investigaciones que decían que la soledad impactaba la mortalidad tanto como fumar 15 cigarrillos al día. Y aunque todo el mundo se está volviendo más solitario, los millennials, y especialmente los millennials en Estados Unidos, tienen muchas más probabilidades de experimentarlo. Según una encuesta de YouGov, el 30% de los millennials se siente solo frecuentemente, frente al 20% de la generación X y el 15% de los baby boomers. Ni la generación silenciosa se siente tan aislada, aunque muchos viven en asilos de ancianos. Tal vez sea porque en los asilos aún puedes hacer amigos, pero el 22% de los millennials dijeron no tenerlos. Eso es similar al 16% de la generación X y 9% de los baby boomers. La generación Z está peor aún. Un asombroso 73% reporta sentirse solo a veces o siempre. Los científicos hallaron que el aislamiento social incrementa en 32% el riesgo de muerte prematura, ya que genera estrés crónico que inflama el cuerpo y eleva el riesgo de cáncer y ataques cardíacos. Y las cosas son peores en Estados Unidos por varias razones. Por ejemplo, una cultura más individualista que no enfatiza la comunidad, y razones prácticas como la escasez de trabajadores de salud mental, especialmente asequibles. El 10% de los adultos estadounidenses con una enfermedad mental no tienen seguro médico. No es que tener seguro médico haga una gran diferencia. Milliman reportó que 2/3 de estadounidenses con salud mental diagnosticada no recibieron tratamiento en 2021, aunque tenían seguro médico. En todo Estados Unidos, una cuarta parte de los adultos con problemas graves de salud mental, es decir, 14 o más días mentalmente no saludables al mes, dicen que no pueden pagar el tratamiento. Y para los millennials, eso es solo el comienzo. También tienen más probabilidades de morir por cosas cotidianas como accidentes automovilísticos. Los medios culpan a los millennials de todo, pero en algo sí son peores: conducir. Los millennials fueron la generación más propensa a accidentes automovilísticos, con casi 50,000 casos por cada millón de habitantes. Eso es el 30.3% de los accidentes en Estados Unidos. Conductores jóvenes de la generación Z tuvieron 38,000 accidentes por millón de habitantes, en parte porque no salen de casa y así evitan choques. Incluso abogados de accidentes dicen que los millennials son los peores conductores. Y, lamentablemente, también encabezan el país en accidentes automovilísticos mortales. ¿Por qué? Quizás sea porque el 86% de los millennials en Estados Unidos usan su teléfono al conducir y más de la mitad manda mensajes o correos en la carretera. 1/3 incluso revisa Instagram mientras conduce, porque ver si esa chica que te gusta vio tu mensaje con el emoji de corazón definitivamente vale tu vida. Revisar si alguien vio tu emoji de corazón realmente vale arriesgar la vida. Sin embargo, 2 problemas comunes en personas mayores también provocan que los millennials mueran más jóvenes: enfermedades del corazón y derrames cerebrales. Aunque algunos factores de riesgo, como el tabaquismo, disminuyen entre los millennials, sus otros problemas lo compensan. Solo el 9% de los millennials fuma, pero el 14% vapea. Vapear aumenta un 34% el riesgo de ataque al corazón, así que no ayuda. Combinados con el estrés, la soledad y cosas como la obesidad y un estilo de vida sedentario, estos comportamientos están causando estragos en los corazones de los millennials. Aumenta la mortalidad por insuficiencia cardíaca en todos los ámbitos. Según la Universidad de Duke, de 2012 a 2021, aumentó cerca de 906% en menores de 45 años. No sorprende que los millennials puedan ser la primera generación en vivir menos que sus antecesores, excepto quienes vivieron la peste o la viruela traída por los europeos a las Américas. En accidentes cerebrovasculares, el Dr. Condé Anand de Reuters halló un patrón inquietante. Desde 1960, cada nueva generación enfrenta un mayor riesgo de morir por un accidente cerebrovascular isquémico a cualquier edad. El Dr. Anand señaló que la obesidad, diabetes y estrés son las principales causas. Dicen que los millennials son la generación con más sobrepeso. Cancer Research Reino Unido descubrió que 7 de cada 10 millennials británicos ya tienen o tendrán sobrepeso u obesidad al final de sus 30 años. Entre baby boomers, solo 5 de 10 lo eran. Un estudio de United Healthcare halló que los millennials
tienen mayor riesgo que la generación Z, 106% más probabilidades de hospitalización por diabetes y 55% más de visitar emergencias por hipertensión. El informe de salud de los millennials estadounidenses revela que presentan más enfermedades crónicas que la generación X a su edad. La salud de los millennials empeora desde los 27 años, incluso cuando muchos aún viven con sus padres. Solo el 67% de los millennials tiene un médico de atención primaria, frente al 84% de los baby boomers. No puedes recibir atención preventiva si no consultas a alguien que la brinde. ¿Por qué las razones anteriores son peores en Estados Unidos antes de llegar a la causa principal del aumento de muertes entre millennials? Las muertes en exceso en el país han aumentado constantemente desde 1980. Ese año es conocido en Estados Unidos por el inicio de la presidencia de Reagan y la polémica reaganomía. Las políticas de Reagan dieron un poder sin precedentes a las corporaciones sobre los consumidores. Esto inició el rápido desmantelamiento de la red de seguridad social, que más o menos ha continuado la administración desde entonces. La red de seguridad social existe por una razón: para ayudarte cuando la vida no solo te da limones, sino que te los avienta, como perder el trabajo o sufrir un infarto. Sin esa red de seguridad social, es mucho más fácil que simplemente caigas en el abismo de una muerte prematura. Por eso, un estudio de Journal of the American Medical Association reportó 14.7 millones de muertes en exceso en Estados Unidos entre 1980 y 2023. Las tasas de mortalidad bajaron entre 1980 y 2010, pero más lento que en otros países ricos. Mientras tanto, en 2010 la tendencia se invirtió por completo. Los autores del estudio concluyen que estas muertes resaltan las consecuencias de las fallas en el sistema de salud de Estados Unidos, la desigualdad económica y los determinantes sociales y políticos de la salud. Esto podría empeorar un poco nuestra siguiente y sorprendente razón de muertes entre los millennials en Estados Unidos, pero sigue siendo un problema universal. Altas tasas de cáncer, en especial los mortales, aumentan rápidamente en personas de 30 y tantos años. Aún peor, está apareciendo de manera más agresiva y en etapas más avanzadas. Una investigación publicada en el Journal of the National Cancer Institute encontró que las personas menores de 55 años tienen un 60% más de probabilidades de ser diagnosticadas tarde en comparación con otros adultos. Los cuerpos jóvenes tienen desventajas contra el cáncer. Es poco probable que un médico piense primero en cáncer cuando una persona de 35 años acude a un chequeo con síntomas leves. En segundo lugar, algunos cánceres son más agresivos en personas jóvenes, especialmente el cáncer de mama. Y como mencionamos antes, es menos probable que las personas jóvenes tengan un médico de atención primaria. Suelen ir menos al médico, por lo que al detectar el cáncer podría ser demasiado tarde. En 2018, adultos de 18 a 44 años tuvieron 173 visitas médicas por cada 100 personas. En personas de 45 a 64 años subió a 302. En adultos mayores de 65 años hay 550 visitas por cada 100 personas. Eso significa que el millennial promedio va al médico 1 o 2 veces al año y algunos no van. Un estudio de The Lancet, publicado en julio de 2024, analizó las tasas de cáncer en adultos desde 1920. Detectaron que 17 de 34 tipos de cáncer y las tasas de mortalidad aumentaron en generaciones jóvenes, sobre todo en millennials. La Sociedad Americana del Cáncer también descubrió que entre 1995 y 2020, los adultos jóvenes fueron el único grupo de edad en el que la tasa de incidencia de cáncer aumentó entre 1995 y 2020 en un 1,2% por año. ¿Cuáles son los principales cánceres en millennials jóvenes? De mama, pancreático y gastrointestinal. Los anales de oncología encontraron que las muertes por cáncer de colon aumentarán por primera vez entre los millennials y la generación X en países europeos. El mayor aumento será en Reino Unido, donde se prevé un 39% más muertes por cáncer de colon en mujeres y 26% en hombres. ¿Por qué? El alcohol se ha relacionado con el cáncer de colon temprano. El Reino Unido, por su cultura de consumo excesivo de alcohol, tiene más riesgo que Francia e Italia, donde ahora se bebe menos y con menor frecuencia. El cáncer colorectal también afecta mucho a los millennials. En los 90, la Sociedad Americana del Cáncer lo consideraba la cuarta causa de muerte por cáncer en menores de 50 años. En 2024, fue la principal causa de muerte por cáncer en hombres y la segunda en mujeres. Los millennials tienen el doble de riesgo de cáncer de colon que los baby boomers, y los cánceres gastrointestinales son los de mayor aumento entre los de aparición temprana, aunque el de mama sigue siendo el más común.
Los doctores piensan que el aumento se debe a varios factores, no a una sola causa. El aumento en las tasas de obesidad y estrés definitivamente no ayuda. Ambos causan inflamación, dañan el ácido desoxirribonucleico, alteran el microambiente celular y pueden causar cáncer. La soledad causa estrés crónico y provoca inflamación. La doctora Andrea Sursek señala otra posible causa: exposiciones ambientales dañinas que crecieron desde los años 50 y dañan el ácido desoxirribonucleico celular. Hasta ahora, los datos de pacientes con cáncer colorectal de aparición temprana muestran algo interesante. Su microbioma es diferente al de los pacientes mayores. Para quienes no leen estudios gastrointestinales, el microbioma es el grupo de bacterias y microbios en tu intestino. Aunque no lo creas, necesitas más de esos en tu sistema gastrointestinal para regular tu digestión. La doctora Robin Mendelsohn halló que jóvenes con cáncer colorectal tienen menor diversidad en su microbioma que pacientes mayores. ¿Cómo logras un microbioma diverso? Bueno, ayuda a tener una dieta rica en plantas y fibra que incluya una gran variedad de alimentos, no solo alternar entre entregas de burritos y hamburguesas a tu casa. No todos pueden pagar o acceder a esas dietas, pues requieren tiempo para cocinar en casa y muchas personas viven en desiertos alimentarios. Todo esto pinta un panorama preocupante para el futuro. Un estudio de Blue Cross Blue Shield reveló que la mortalidad de los millennials podría subir hasta 40% frente a la generación X. Problemas como soledad, estrés financiero y sedentarismo empeoran aún más en generaciones jóvenes. ¿La solución? Menos pantallas, más amigos reales, mejor dieta y salir al aire libre. O solo puedes hacer doomscroll en TikTok con Taco Bell y fingir que no hay problema. Los millennials pueden estar enfrentando desafíos que ninguna otra generación ha enfrentado antes. Pero, ¿cómo se comparan con las demás? Mira, cada generación explicada en 10 minutos para ver todo el panorama, o haz clic en este video.